Bueno, muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Hoy vamos a continuar con nuestra temática en lo que refiere a las líneas de transmisión. Creo que ya hemos terminado básicamente eh, todo el análisis del par de las líneas de transmisión en general. Hemos hecho un proceso en el cual arrancamos haciendo un modelamiento de la línea de transmisión a través de los fenómenos electromagnéticos que se presentan en ellas, como es el caso del campo magnético, del campo eléctrico que se genera a través de una línea de transmisión, así como también eh, las pérdidas por corrientes de fuga y las pérdidas por la resistencia que opone el material al paso de la corriente, ¿no? Uy, corriente todavía. Y que estuviera el Jackson aquí hablando de corriente. Pero bueno, ahí empezamos a hacer análisis de una línea de longitud infinita. Tomamos un pedazo muy pequeño de una línea de transmisión, hicimos un modelo matemático de esta línea, de ese pedazo, y encontramos que las líneas de transmisión, dependiendo de su estructura, de su forma en cómo están constituidas, pues estas definitivamente van a tener unos parámetros primarios que son resistencia por unidad de metro o por unidad de longitud, debida a la resistencia del material, conductancia, que es debida a las corrientes de fuga que se presentan entre línea y línea, y pues lógicamente por el dieléctrico que se presenta, ahí se presentan las corrientes de fuga, la inductancia debido al campo magnético que se genera a través de la conducción o del movimiento de cargas por la línea de transmisión, y, ¿qué dije? La inductancia, ¿no? Y la capacitancia, que es debida a que hay dos conductores por los cuales se mueve o hay cargas eléctricas y están separadas por un dieléctrico. Ese es el concepto de un capacitor. Entonces, después de hacer ese análisis, encontramos nuestros dos parámetros secundarios, que son la constante gamma minúscula, que es la constante de propagación, y luego encontramos la impedancia característica. La impedancia característica la logramos a través del análisis del fasor de voltaje sobre el fasor de corriente, haciendo esa relación. Eso es la impedancia característica de una línea de transmisión, y es un valor constante en la línea, completamente independiente de la longitud y de alguna manera dependiente de la frecuencia. Luego empezamos a hacer ya nuestros diferentes cálculos, analizamos y pusimos varias formas de analizar las líneas, con pérdidas, con bajas pérdidas, sin pérdidas, y a ustedes como les guste con baja todo. Parece que les gustan las cosas pequeñas. Cierto, señor. Bueno, no pongamos casos. Luego empezamos a tratar básicamente las líneas ya en general. Ya en general, señor Fuel acaba de llegar. Muy buena, señor Fuel. Entonces, empezamos pues a estudiar una línea ya terminada, ¿sí? Es decir, ya no es una línea infinita. No vaya a hablar, señor. Llega tarde y más de eso llega a ser bulla. Gracias, señor Fabián Fuel. Hoy todos se llaman Fabián. ¿Por qué? Porque ni quieren que se llamen Fabián todos. Apágame el micrófono, la que llega tarde a hacer bulla. Gracias, señor Falla. Entonces le decía que empezamos a tratar la línea ya terminada, ya una línea infinita, sino una línea de longitud, digamos, de longitud normal, y entonces... Buenas tardes, profe. Esta grosería, hermano. Muy buenas tardes, señor Fabián Coral. Si es tan amable, por favor, me ponen su llamado a lista en el chat, por favor, ¿sí? Los que están despiertos, porque los que se duermen con este sol que está cayendo hacia un lado, como el señor Fabián Coral, el señor Fabián Valenzuela, Fabián Betancourt, el señor Fabián Arcos y el señor Fabián Falla. Entonces tenemos a los Fabianes hoy, ¿no? Todos con F, qué belleza. Bueno, entonces decía que después de eso encontramos coeficiente de reflexión, coeficiente de atenuación, bueno, todas esas constantes que vimos.
Y pues firme, 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 otra cosa. Bueno, Creo que con el ejército. ¿será que puedo dejar de interferir, señor Fuel? Ah, usted no es Fuel, ¿no? Usted es Coral Fuel. Bueno. Entonces, le decía, señor Coral Fuel, que empezamos también a ponerle un generador a la entrada y empezamos a hablar de la impedancia característica. Y la impedancia característica es la razón del voltaje de entrada, es el fasor de voltaje de entrada sobre el fasor de la corriente, y encontramos una impedancia de entrada que se podía analizar como una razón de esos dos funciones de la distancia, y encontramos esa impedancia de entrada, encontramos coeficiente de reflexión, la relación de onda estacionaria, bueno, varios parámetros que encontramos allí. Pudimos analizar todos los casos que tenemos en la línea de transmisión, entonces son bien, pero bien interesantes. Pero resulta que ustedes se han dado cuenta, y hasta este momento nos hemos dado cuenta de varias cosas. La primera es que, sea como sea, y un ejemplo muy claro de esta situación es el señor Coral, por ejemplo. Él, para meter los dedos en la calculadora, no sé, se equivoca, será que los tiene torcidos. Yo a veces pienso que él debe apuntar hacia un lado y le sale hacia el otro, no sé. Y tiene muchos ¿Por qué, problemas profe? con hacer los cálculos matemáticos tan largos. A veces se equivoca fácilmente. Bueno, en fin, no pongamos al señor Coral Fuel, pongamos a cualquier otro ejemplo de otro estudiante Póngase de este, profe. a otro señor Coral fue el de otro país, a otro señor Fabián Coral fue el de otro país, no sé, a otro país, puede ser de otro país. Y ellos, es muy largo y complejo a veces estas situaciones. Entonces, para ello, hay otros métodos que existen para poder encontrar o empezar a hacer nuestros análisis en las líneas de transmisión y encontrar algunas cosas muy particulares, y vamos a pensar que podemos encontrar métodos gráficos para hacer las soluciones de la línea de transmisión. Hay un genio, señores, yo les diría un genio porque pues no es ni tan genio, a veces las cosas están tan ahí, tan cerca de las cosas, y hay alguien que se pone a estudiarlas, a analizarlas y encuentra ciertas particularidades, y eso fue el caso un gran amigo mío, que no lo conocí, por supuesto, porque se murió hace 200 años, que se puso a investigar cómo era el cuento de que les digo, de tratar de resolver las líneas de transmisión utilizando otra manera diferente, ¿no? Y entonces el señor este era un científico de origen europeo, no recuerdo exactamente de dónde, pero él empezó a tratar de encontrarle una razón clara, y empecemos a mirar un poco sobre lo que quiso hacer el señor. Él empezó a analizar el coeficiente de reflexión como una característica. El coeficiente de reflexión nosotros lo hemos visto como la relación que existe entre la impedancia de carga y la impedancia característica. Esta relación se produce en Z sub L menos Z sub 0 sobre Z sub L más Z sub 0. Eso es lo que hemos visto, ¿cierto? Eso lo encontramos. Pero resulta que si usted analiza el coeficiente de reflexión, lo podíamos ver como si fuera esto, ¿no? O más bien, digamos, analicemos la impedancia de carga, la impedancia, sí, de carga nuestra. Yo lo que puedo hacer, lo que voy a hacer en mi línea de transmisión fundamentalmente, es empezar a analizar la impedancia de carga. Y el señor quiso hacer lo siguiente: mire, ¿qué pasa si usted este coeficiente de reflexión lo divide, lo multiplica y lo divide por Z sub 0? Esa es una forma de simplificarlo, ¿cierto? ¿Qué quiero decir? Que yo puedo dividir esto, entonces me va a quedar ZL sobre Z0 menos Z0 sobre Z0, y abajo ZL sobre Z0 más Z0 sobre Z0.
ya lo devolvería el coeficiente de reflexión independiente de ZL. Y ese ZL sobre Z0 le vamos a llamar impedancia de carga normalizada. Este es el ZL sobre Z0, miren. Este término de aquí, señores. ZL normalizado, dijo, ¿cierto, profe? ¿Impedancia qué? ¿Impedancia qué, profe? De carga normalizada. Impedancia de carga normalizada. ¿Qué quiere decir normalizado? Que yo lo que hago es, tengo mi impedancia normal. Mire, esta es la impedancia de carga normal, la que usted tiene, esta de aquí. Esta impedancia, RL más JXL. Pero yo la voy a dividir entre Z sub 0. ¿Por qué razón? Porque eso es el término normalizar. Lo que quiero decir con normalizar es que, mire, si usted hace este coeficiente de reflexión, y hace la multiplicación, no lo dividamos. Si yo hago Profe, no puede mostrar la pantalla. ¿No qué? No puede mostrar en la pantalla, no sé cómo para ver los términos. No está viéndolo. ¿No No. están viendo nada o qué? No, yo sí. Sí, profe. Sí, sí se mira, profe. Entonces, ¿qué es que pasa con usted, señor? No, a mí me aparece solamente la F de Freddy Romero y no me aparece más, profe. ¿Qué le pasa a esta señora? A ver. La debe tener fijada la pantalla. Ah, quítela. ¿Ya? No, profe. O sea, acérquese al circulito de la F y ahí Ya. le aparece como un, ¿qué se llama eso? Un micrófono y al otro lado le aparece un Ajá. pincho. Entonces Un quítele gorrito. eso. Ya le quité el gorrito, pero nada, profe. Espérese, pues todavía no estoy mostrando, hombre. Espérate que te muestre. Aquí se lo muestro yo. ¿Ya? Ya, ahí ya lo está mostrando ya, profe. Chica vida, por Dios santo, ¿qué haremos con estos señores? Voy a multiplicar y voy a dividir. Lo que hizo el señor es tratar de simplificar. Y ahora no. Ok. Tratar de simplificar esto y Z0 sobre. Esta letra está muy horrible. Z0 sobre multiplicar y dividir por Z0. ¿Para qué? Para simplificar. Entonces, él empezó a llamarle a ese término de dividir ZL sobre Z0, le empezó a decir que eso se llamaba impedancia de carga normalizada. ¿Listo? Entonces, eso es lo que significa normalizar. ¿Qué significa entonces a partir de este momento, muchachos, cuando yo quiera referirme a que una impedancia está normalizada? Una impedancia está normalizada cuando yo la divido entre Z sub 0. Eso significa normalizar. ¿Listo? Y al normalizarlo, lo que nosotros hacemos es dividir entre Z sub 0 y lo que nos queda es una R más J, más o menos J, porque no sé qué sea, X. Y la vamos a denominar con minúsculas para diferenciar de que esta es la impedancia de carga normal, digamos, la que tenemos, y esta es la normalizada. Por lo tanto, eso cuando trabajamos en la carta de Smith, este R es el radio, ¿cierto, profe? ¿te puedes esperar, por favor, hijo? Gracias. Perdón, no se les puede alzar la voz porque de pronto se causata. ¿Te puedes esperar, hijo mío? Tranquilo, paciencia. Lo estoy haciendo de la manera más fácil, a ver si esta vez entiende, señor Coral. Gracias. Muy bien. Entonces, continuando, si es que el señor Coral me deja, gracias. Se ve todo es malo, profe, que si uno viene malo, que si uno no viene también, no, profe. María. Bueno, vale, vamos pues. Entonces, bueno, cada vez que ustedes vean la R minúscula y la X minúscula, significa que está normalizada, porque cuando es en mayúscula, pues no está normalizada. Y lo mismo va a pasar con la ZL. Mire, la ZL normal, o sea, la ZL normal, pero no normalizada, es con mayúscula, y cuando está normalizada es con minúscula. ¿Eso qué significa? Cuando ustedes encuentren ZL minúscula y R más JX minúscula, significa que lo hemos dividido entre la impedancia característica. Si usted se da cuenta y hacemos esta operación, mire, multiplique y divide aquí,
por Z sub 0, entonces le va a dar ZL sobre Z0 menos Z0 sobre Z0. A eso Z0 sobre Z0 es 1. ZL sobre Z0 es esto. COVID, por favor, me cierra el micrófono, gracias. El ZL sobre Z0 es ZL minúscula. Y abajo me va a quedar lo mismo, ZL sobre Z0 sobre más Z0 sobre Z0, pues es 1, y aquí nos queda. Así está claro de dónde salió esto, ¿no? RR. Si yo quiero despejar Z sub L, pues también lo puedo hacer. Pasa este término a multiplicar, aplica distributiva, pasa los términos que tengan ZL hacia un lado, factoriza y despeja, y le da esto. ¿Estoy en lo correcto o no? Háganlo, si ustedes no creen que eso da, pero sí da, mire, pasa este término. La duda. Si Paso quiere a este término, dividir, a multiplicar. pasa a multiplicar, no a dividir, pasa a multiplicar. Entonces le va a quedar acá, gamma mayúscula Factorizo, por reparto ZL. factor común. No sé cómo lo va a repartir, pero sí lo entiende, ¿no? Mire, este término lo paso a multiplicar y luego doy distributiva. Al ser distributiva me queda gamma mayúscula por ZL más gamma. Ahora, ¿qué es lo que hago? Cojo el ZL de acá y lo paso a restar, y el gamma solito lo paso a restar también. Luego de eso saco factor común ZL y le queda menos 1 menos gamma. Perdón, 1 menos gamma. Y acá me queda 1 más gamma. Entonces ahora sí lo paso a dividir y me da esto. Es una operación muy sencilla, por eso no la quise ni siquiera traer a colación. Pero vamos a ver lo siguiente, muchachos. Vamos a ver lo siguiente. Yo aquí quiero analizar un poco más lo que vendría a ser el coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión, si ustedes se dan cuenta, es un número complejo. Es un número complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Yo le voy a llamar la parte real del coeficiente de reflexión, le voy a llamar gamma mayúscula R para referirme a real, más J, gamma mayúscula I para referirme a la parte imaginaria. Y voy a hacer la siguiente operación, muchachos. Voy a coger esta, que es mi impedancia característica, perdón, la impedancia de carga, o cualquier impedancia normalizada, y al hacerla normalizada es esta, mire, 1 más gamma, 1 menos gamma. Y hago esta operación y me da esto. Simplemente reemplazo mi gamma por la parte real y parte imaginaria. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer lo siguiente, separar la parte real y la parte imaginaria de esto. La parte real me da 1 menos gamma, menos... ¿De dónde sale esto? Pues esto hay que multiplicar y dividir por el complejo conjugado, luego separar los términos. No quiero entrar a hacer esa demostración por cuestión de tiempo, pero ¿cómo haría para separar esto? Pues lo que hace es multiplicar por el complejo conjugado del denominador. ¿Cuál es el complejo conjugado del denominador? 1 menos gamma mayúscula R más J, Pero en la gamma parte de arriba no debería quedar un J. es que yo estoy solamente separando la parte real de la parte imaginaria, miren. El Ah, J listo. pues el J va aquí, ¿no? El J va aquí, mírela aquí, es lo que está acompañando a la X. Ya, listo. Pero no tiene que ir esta parte de aquí, ¿listo? Entonces me queda esto como la parte real de la resistencia normalizada y esto como la parte imaginaria, es decir, la parte reactiva de la impedancia en cualquier punto en función o en términos de lo que es el coeficiente de reflexión. Pero miren, si yo organizo bien estos términos, yo no sé si ustedes, pues esto es un procedimiento que no es tan fácil de entenderlo, pero algún loco se puso a hacer esto y hizo la siguiente operación, miren, cuadró esta ecuación de tal manera que le dio estas dos ecuaciones de acá. Yo no sé si ustedes alcanzan a entender, y si yo les pidiera que graficaran esto en un eje en el cual estuviera aquí el coeficiente de reflexión, la parte real, y acá el coeficiente de reflexión en la parte imaginaria.
Si estas fueran mis variables X y Y, que en este caso sería coeficiente de reflexión real, coeficiente de reflexión imaginario, ¿a qué se les parece estas dos ecuaciones finales que yo he puesto ahí abajo? ¿Se les es familiar o no? La frecuencia ahí. Frecuencia. Ah, no, Sí. ese es un RO, ¿no? No. No, esa no es frecuencia, ese es RO. Esa es la... ¿A qué se les parece? Si yo les dijera que esto equivale el gamma R y el gamma I, esto vendría a ser X y Y, si yo les digo X menos A al cuadrado más Y menos más B al cuadrado igual a un término al cuadrado, ¿qué es eso? Binomio. ¿El cuál? Es la fórmula de la circunferencia, profe. Eso, bien Fabián, hermano, muy bien, sí señor. Esta es una expresión matemática de una circunferencia, cuyo radio es este es el radio, y este es el centro en el eje X y este es el centro en el eje Y. Lo mismo esto, este es el centro en el eje X y este es el centro en el eje Y con radio 1 sobre X. Eso es lo que quería que me entendieran. En últimas, miren esta situación. Si usted coge el coeficiente de reflexión y normaliza las impedancias, al normalizar las impedancias y hacer estas operaciones, usted encuentra en últimas que usted al final va a encontrar que las resistencias y las inductancias y las reactancias son circunferencias con radios de diferente grado. Entonces, espero que les quede claro en esa parte. Yo podría hacer lo siguiente, mire, si yo le digo a usted lo que le dije acá en este punto, miércoles, si yo le digo acá en este punto, le dije que yo quería graficar, se me pierde ese puntico, listo. Si yo quiero graficar esto, en esta parte real y esta parte imaginaria, uy, hermano, gracias. Uy, chica. Entonces, si yo quiero graficar esto de esta manera, miren, usted podría encontrar aquí la parte real del coeficiente de reflexión, la parte imaginaria del coeficiente de reflexión, y acuérdense que el coeficiente de reflexión varía de 0 a 1, ¿sí o no? Sí. Sí. Toma valores de 0, que es en este punto, tiene un ángulo siempre, tiene un ángulo. Y la magnitud del coeficiente de reflexión siempre va a ser entre 0 y 1. ¿Por qué razón? Por esta razón. Porque ¿dónde está? Esto es igual a otra cosa, ¿sí o no? ¿A qué es igual esto? Voltaje. Ah, el Reflejado voltaje por de ida, voltaje más, por ejemplo, era la J sobre voltaje el incidente sobre voltaje reflejado. Entonces, miren, ¿cuál es la peor condición que puede existir? Que todo el voltaje incidente, al revés, ¿no? Voltaje reflejado sobre voltaje incidente. Sí, ya me se equivocar este man, hermano. No. Está al revés. No. Esto es igual al voltaje reflejado sobre el voltaje incidente. ¿Cuál es el peor de los casos? El peor de los casos es cuando el voltaje incidente es exactamente, todo se refleja. En ese caso, las dos variables van a ser iguales y entonces ahí tomará el valor de 1, que es el peor caso. Y el mejor caso es cuando todo el voltaje incidente se absorbe en la carga y nada es reflejado. En ese caso va a ser 0 reflejado sobre B y por lo tanto esto es 0. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que el coeficiente de reflexión varía entre 0 y 1 a partir de esta razón, en la que me dice que 0 es la mejor condición y esta es la peor condición cuando todo el voltaje que usted incide sobre la carga se le refleja. ¿Sí? Entonces, eso es. Y además usted acuérdese que esto es un número complejo, que el coeficiente de reflexión es un número complejo, ¿sí o no? Y ese número complejo
tiene como particularidad pues que yo puedo tener una parte real y una parte imaginaria. Y usted lo puede dibujar sin ningún problema como lo hemos visto acá. ¿Sí? Usted lo puede dibujar sin ningún problema. Es decir, el coeficiente de reflexión tiene sentido, o todos los posibles valores del coeficiente de reflexión van a quedar siempre dentro de esta circunferencia de radio 1. De radio 1. Nunca va a haber un coeficiente de reflexión por acá afuera, por ejemplo. Nunca. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido. Siempre va a estar dentro de una circunferencia de radio 1. Y puede tomar valores como este. Aquí no sé qué valor tendrá, digamos 0.8 con ángulo de phi, que es lo que sabemos. ¿Listo? Si usted quisiera también hacer esta parte de estas gráficas de la resistencia, traten de analizar cómo serían esas gráficas. ¿Cómo, profe? ¿Cómo serían estas gráficas? Usted que se quería adelantar con respecto a la resistencia. Pues ahí habría que... no sé. Empezar a darle valores a la resistencia, ¿sí o no? Claro. Si yo digo, por ejemplo, que la resistencia es igual a 0, ¿qué circunferencia nos da? ¿En qué punto estaría el centro y de qué radio sería? Sería la misma ecuación de abajo, profe, porque R sobre 1 más R sería 0. Entonces sería R, ¿qué es? El coeficiente de reflexión sub R más coeficiente de reflexión sub I igual a 1 sobre A1. De radio sería 1. Claro. De radio sería 1. Sí. ¿El señor Dilmer o es que estoy imaginándome? Sí, señor Dilmer. Señor Dilmer, ¿cómo le va, señor Dilmer Fabián Ortega Fuel? ¿Cómo le va? ¿Muy bien? Muy bien, gracias. Bueno, gracias. Entonces, si el radio es 0, si la resistencia es 0, perdón, la resistencia normalizada es 0, voy a obtener el radio, usted ya se dio cuenta que era 1, ¿sí o no? Para que le haga 1 sobre 1 más 0 es 1, entonces el radio es 1. ¿Y en cuál sería el centro? Sería en 0,0. 0,0, muy bien. Entonces usted se da cuenta de esto. En este punto, en el punto 0.0 de este plano cartesiano, voy a hacerlo aquí. Cuando la resistencia es igual a 0, es un círculo que, a ver, que tiene radio 1, que es todo ese círculo de acá. Está ubicado. No, espéreme, ¿cómo así? Aquí sería 0. Aquí no es el centro, no es 0. Es 0,0, ¿no? Ah, sí. 0 y 0, sí. Sí, 0,0, ¿no? 0 y 0. Bueno, entonces sería en este punto 0 y con radio 1, miren. Ahora, si yo empiezo a darle valores a R, entonces va a pasar esto, miren. Cuando la resistencia vale 0, es un círculo aquí, miren. Un círculo con el centro aquí y con valor de 0. Si le empiezo a dar valores a R, resulta, yo no sé si ustedes se dan cuenta, estos círculos, esta ecuación tiene una particularidad, y es que en Y siempre va a ser 0, ¿sí o no? Por eso es que en Y siempre va a ser 0, miren, el círculo varía de acuerdo con el valor de R, pero en R va a cambiar, a ver, ¿cómo les digo? Claro, ahí está el valor de la variable. Exacto, aquí el radio en el peor de los casos nos va a dar 1, el radio, 1. Y de ahí en adelante, a medida que R aumenta, pues el radio disminuye. Eso es una particularidad. Pero la otra particularidad es que en Y siempre la posición va a ser 0. En X va a cambiar, mire. No sé si me entiende. Yo lo que quiero graficar es estos puntos. Entonces, mire, por eso es que siempre los radios van a pasar por este punto de aquí. Por este punto de aquí, todos los círculos van a ir pasando. ¿Por qué? Sobre este eje, mejor dicho. ¿Por qué razón sobre ese eje? Porque siempre en el punto, siempre
El centro va a estar ubicado en un punto X cualquiera, pero en un Y siempre igual a 0. Y si el Y igual a 0 es aquí, en esta raya de aquí, ¿sí o no? Entonces, por eso mire que el centro, y cada vez que R es más grande, por supuesto, el círculo es más pequeño. ¿Por qué razón va a ser más pequeño? Porque tiene un radio más pequeño y R pues va cambiando. R va cambiando. Yo les voy a decir, por ejemplo, un caso hipotético en el que R sea infinito. Aquí voy a hacer una cosa que me perdonará mi amigo Jonathan por lo que voy a decir, la estupidez más grande del mundo, pero si R es infinito, ¿cuál será la ubicación y cuál será el radio de R? Si R es infinito, Si R tiende a infinito, pues tiende, ¿no? Si R tiende a infinito, mire, es infinito sobre infinito más 1. Prácticamente yo podría decir que esto es 1, aunque me perdonen los matemáticos, ¿sí? Y 1 sobre infinito más 1 es 1 sobre infinito. ¿Cuánto da eso? 1 sobre infinito. determinado, infinito. ¿Seguro? Claro, 1 sobre 0 es indeterminado y las No, indeterminaciones. yo no dije 0. No, no dije 0. 1 sobre infinito, eso es ¿No infinito. tiende a 0? Tiende a 0, sí señor, tiende a 0, tiende a 0. Entonces, mire, cuando la resistencia es demasiado grande, ¿el radio cuánto va a ser? Tiende a 0. Tiende a 0, tiende a 0. ¿Y la posición de ese radio va a ser en qué posición? ¿En X cuánto? En X 0,0, o sea, sería en la... No. ¿En X cuánto? 1. Ah, ¿Y en no. Y? En Y En 0. Y1. Entonces, No, mire, en cuando Y1, R, porque se tiende a 1. en Y, ¿cuál Y1? No, señor. En Y0, mire. Y aquí es 1. 1,0 sería el punto. 1,0 con radio 0. Ah, sí. Entonces, mire, 1 en X, en Y vale 0, sería este punto, y el radio sería 0. Sería un punto nomás. Entonces, mire, arranca, el máximo valor sería con R igual 0, y el valor más pequeño es en este punto, donde la resistencia vale infinito, ¿sí? Y aquí la resistencia vale 0. Entonces, miren, esos serían los círculos de resistencia, los de la resistencia. Pero intentemos graficar lo mismo con X. La diferencia, Profe, mire perdón, una pregunta ahí. dígame. ¿Por Ajá. qué la parte imaginaria de Rho vale 0? Hacia la Y, ahí en la ecuación. ¿Esto? ¿Por qué esto? Ah, Sí. no, pues esto lo dedujeron de acá. Es que esto toca sacarlo de acá, hermano. Esto equivale a esto. ¿Cómo? Esto sí nunca lo he hecho, les soy sincero. Yo nunca lo he hecho. Esto fue un loco matemático que las cuadró así, pero yo no sé cómo hizo. Yo no sé cómo pasó de aquí a acá, pero eso fue lo que le dio a él. Llegó a esta expresión. Yo nunca lo he intentado ni siquiera hacer, pero eso fue lo que se encontró. Él acomodó estas dos expresiones, las acomodó a estas dos, pero no sé cómo llegó. Ahora, entonces usted me pregunta, que por qué aquí le dio 0, más, o sea, menos 0 acá, pues porque así encontró él. Miren la siguiente parte. En la siguiente parte encontramos es la parte imaginaria, es decir, la reactancia. Y en este tenemos la siguiente particularidad. Los círculos en el lado X siempre van a estar ubicados en 1. Siempre. Y acá van a variar dependiendo del valor de X. Ahora sí vengo y arranco y les pregunto. Cuando X es igual a 0, ¿cuál será el radio y cuál será la posición en ese plano? Porque el radio tendría infinito. El radio tiene infinito. Y acá también, ¿no? ¿No fue el internet o qué? Sí. Ah, no. Y acá también, ¿cuál sería? Aquí sería la posición, sería en X1
y en Y valdría casi que infinito también. Sí, también. Entonces, mire, la posición en X sería 1, en Y sería infinito, y el radio sería infinito, o sea, un círculo que pasa por este punto, pero que no lo alcanzamos ni a ver. Ahora, perdón, sería en este eje de aquí, ¿no? En este eje de aquí, cuando X es igual a 0. O sea, ya no es un círculo, mejor dicho, es una raya. No sé si me alcanzan a entender qué es lo que quiero decir. O sea, ya no es un círculo, porque ¿qué significa un círculo con radio infinito? Pues que es una línea ya. Es tan grande el círculo que es prácticamente una línea. Entonces, es esta línea de aquí, mire, esta línea de aquí. Ahora empecemos a dar valores. Por ejemplo, cuando X vale 1, que es como el valor más obvio y más fácil de hacer en la cabeza. Cuando X vale 1, ¿cuánto valdrá? A ver, el radio 1. La Del punto 1,1. 1,1. de radio 1. El centro estaría en 1, 1, más o menos por aquí. Voy a rayarlo. 1 aquí, 1 acá. No se me burle. Este sería el punto 1.1, ¿sí o no? Sí. Y sobre eso el radio sería 1. Entonces yo aquí hago una circunferencia. Uy, no. Algo es algo, déjenlo. ¿Qué es esa grosería, profe? No. Pero, Pasa, ya no pasa. Pambazo. sí. Entonces, bueno, asuman que eso es un círculo de radio 1, ¿listo? Y entonces, mire, pero es que ya no tiene sentido que nosotros tengamos en cuenta lo que queda por fuera. Entonces solamente va a quedar este cosito que está aquí. ¿Sí está claro? Se le va a Sí, quedar igual, solo el igual. cosito, no es el profe. Solo, eso sí, va a quedar mi cosito, sí. Ahora, No. la diferencia que usted tiene con esto es que R nunca va a tomar valores negativos, porque R es el valor de la resistencia. Siempre una resistencia debe ser positiva. La reactancia sí no, la reactancia puede ser negativa. ¿Y qué pasa si vale menos 1? Toma el centro en el lado negativo. Exacto. No, el centro no cambia porque va a ser 1 y menos 1, ¿sí o no? Pero el radio va a ser 1 también. Entonces, miren, lo que va a cambiar es el punto. El punto ya es aquí. Mira, ¿no? Voy a intentar hacerlo esta vez a ver si me sale mejor. Aquí es 1. ¿No tiene compás, profe? Hagas una bolita ahí. No, es que no tengo. Aquí, este es el punto 1.1 y la circunferencia de radio 1. Entonces, tin, aquí como ya no se ve, entonces, ay, me queda más bonito. ¿Listo? Entonces, esto, mire, este es un pedazo de circunferencia y este es un pedazo. Entonces, usted le da diferentes valores y todo. Para evitarme esta situación, ¿ustedes están viendo algo ahorita? No. No. Ahí no se mira. Bueno, entonces, para evitar esta situación, voy a mostrarles otra presentación. Esta presentación es mucho más clara. No se me vayan a causatar si está en inglés, así que por favor no me vayan a salir con el cuento que, ay, que yo no sé inglés, que. Profe, entonces puede poner otro ratico la pantalla para tomarle un pantallazo. ¿A qué me va a tomar pantallazo? A la pantalla, a lo de la carta de Smith, la última parte que vi ahorita. No, ahorita vamos a verlo, tranquilo. Yo eso se lo voy a poner en la plataforma, subo esa presentación, ¿listo? Pero esta es la más bacana de todas, miren, esto lo tomé de un instituto que está dedicado a la parte de comunicaciones y electricidad de la Universidad de Bern. Esto creo que es en Alemania, si no estoy mal. El profesor se llama Dulsperberger. Freddy Dulsperberger. No vayan a asustarse mucho con el Perberger porque ya. Freddy. Sí, se llama Freddy Delsberger. Berger. Esto traduce del alemán Freddy el de la verga. Bueno. Bueno, entonces vamos con la teoría de las líneas. Entonces, mire, aquí hice lo que les dije, la relación de dividir esto entre z sub 0 y z sub 0.
para encontrar que esto es la impedancia característica, la impedancia normalizada, aquí hablamos de lo mismo, ¿sí? El coeficiente de reflexión es un número complejo que tiene una magnitud y un ángulo, y lo que vamos a tomar es que la impedancia normalizada es usualmente real, entonces al hacerlo usualmente real, entonces de esta manera hemos hecho el mismo análisis, ¿vale? Entonces, mire, si usted se da cuenta, hemos encontrado que el coeficiente de reflexión siempre va a quedar dentro de una circunferencia cuyo radio es igual a 0, y siempre vamos a tomar, si esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, siempre va a tener, los ángulos se arrancan a medir desde aquí, ¿no es cierto? Entonces, mire, aquí tiene 60 grados y una magnitud de 0.8. Este sería, ay, aquí no me salieron mis rayitas. Ah, ya. Perdón. Este sería, graficar esto. Si usted le dice magnitud de 0.8 y un ángulo de 0, debe medir desde aquí hasta acá 0.8, ¿sí? Y va a mirar el ángulo de 60 grados. Esto usted lo puede medir con un, ¿cómo se llama? Un transportador. Y por eso ustedes deben en este momento, no sé cómo harán, me imagino que los repitentes sí lo deben tener. Desde este momento necesitamos compás, un compás bueno, ¿no? De esos que usted empieza a hacer el círculo y empieza en 0,4 y así le sale todo. Empieza a hacer el círculo y termina en esfera, ¿no? En elipse. Sí, correcto. Entonces, ojo con eso, tiene que ser un compás bueno. Profe, ¿puede volver a la diapositiva? Sí, si no lo tienen, manden a comprar uno a Niño Dios, pues se lo piden. ¿Ya? Listo, profe, puede cambiar. Entonces, mire, el ángulo del coeficiente de reflexión siempre se toma a partir de este eje, del eje real, y se toma en contra de las manecillas del reloj. Y por eso aquí está 0, 45, 90, 135, 180, 225, o que es equivalente a menos 135, 270, que es equivalente a menos 90, 315, que es equivalente a 45, y vuelve otra vez al 0. ¿Listo? Mire, el coeficiente de reflexión siempre, la magnitud del coeficiente de reflexión siempre va a tomar valores entre 0 y 1. ¿Perfecto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Le estoy dando suave para que lo entiendan. No utilizo el lubricante a base de aceite para no tener problemas con el pH, ya sabemos que. Bueno. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Empecemos con nuestros ejercicios. Un segundo. Bueno, entonces listo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si usted tomó en cuenta esta expresión matemática de aquí, más exactamente esto, no, esta no es la que quiero, hombre. Esta no es. La que quiero es esta. Si usted tiene una impedancia normalizada y va a tener acá, recuerde que esta impedancia normalizada nos dio que esto era igual, impedancia normalizada, la voy a poner, no, pues no sé ni cómo hacer esta es una Z minúscula, nos dio que esto era igual a 1 más la ¿Por qué no le magnitud. hace la Z minúscula con el subrayado abajo, que se la puede entender como mejor? Así fue que dio la expresión, ¿ve? Mira, hijo de puchica. Sí, yo creo que sí. Yo creo todavía, no es que no quiero creer, yo quiero que me diga que sí es. Sí, sin magnitud, profe. 1 más R, 1 menos R. Sin magnitud, sí señor, aquí está. Ah, sí. Voy a intentar
sin magnitud. Entonces voy a borrar esto. 1 más rho. 1 rho ZL. Me deja pegar, yo traía... No me deja pegar. Bueno, entonces, ¿sí se dieron cuenta? Entonces, miren, si nosotros miramos que esta Z, esta R más JXL, es decir, una resistencia más JX, esto va a tener asociado cada coeficiente de reflexión, cada coeficiente de reflexión que usted tenga graficado en ese plano, en ese círculo, va a tener asociado siempre un valor de una resistencia más un valor de una reactancia, más o menos, pongámosle, ¿no? Porque no sabemos si la reactancia es inductiva o capacitiva. Siempre va a tener esos valores. Entonces, el primer acercamiento que quiero con este trabajo es que pudiéramos hacer lo siguiente. Y lo que nos dice acá es, si nosotros tenemos un coeficiente de reflexión cuyo valor es 0,8 con ángulo de 60 y la impedancia característica es de 50 ohmios, a qué posición, a qué impedancia va a ser equivalente este coeficiente de reflexión? Entonces, mire, ya volvimos a nuestra impedancia normal. Es 1 más coeficiente de reflexión sobre 1 menos coeficiente de reflexión. Pero esto era igual a ZL minúscula, ¿no? Y ZL minúscula es ZL sobre Z. Normalizada. Eso, normalizada. ZL minúscula, esto era igual, o mejor dicho, mire, la ZL normalizada, voy a hacerlo así en minúscula, es igual a la ZL normal sobre la Z0. Entonces, esto nos daba esto, pero si yo lo que quiero encontrar es la ZL, pues este término me pasa a multiplicar, ¿sí o no? Entonces, eso fue lo que pasó. Mire, aquí está el Z0 que está multiplicando, y aquí está el término que yo les había dicho que era igual. Entonces, ya con esa expresión matemática podemos calcular a qué resistencia, a qué impedancia es equivalente este coeficiente de reflexión de 0,8 con ángulo de 60 si Z sub 0 es igual a 50 ohmios. Hacemos esta operación en la calculadora, nos da 1 más o 0.8 ángulo de 60, dividido entre 1 menos 0.8 ángulo de 60, y lo multiplica por 50 para desnormalizarlo, y nos da esto, mire. Entonces resulta que si usted tiene una línea de transmisión cuya impedancia característica es de 50 ohmios, y tiene aquí una impedancia de carga Z sub L con valor 21.429 más J 82.479, vamos a obtener un coeficiente de reflexión cuya magnitud es 0.8 y 60 grados. Entonces, esa es la impedancia que está asociada en ese punto, en ZL. ¿Listo? Otra cosa es que si no la quieren hacer sin desnormalizar, nos va a dar estos valores, mire, estos valores, que sería 0,429 más J 1.65. Para desnormalizar esto, simplemente multiplico por Z sub 0 y me da esto, que es lo que nosotros conocemos. Desnormalizar es, en vez de dividir, es multiplicar. Pero quiero que ustedes veamos el siguiente ejercicio. Yo quiero como ejemplo tratar de deducir estas partes. Aquí en esto se va a ver mucho más bonito. Y es lo siguiente. Vamos a poner condiciones particulares para ir ubicando los puntos. ¿Qué pasa si la resistencia es igual a 0? ¿Y qué pasa si la reactancia es igual a 0? ¿Cuánto nos da el coeficiente de reflexión? Ahí lo ven y puchica vida. 1. 1 con ángulo de 180. 0. 1 con ángulo de 180. Sí, señor. Y si yo le digo, dibújeme ese coeficiente de reflexión en este plano que estamos haciendo, sería... Profe, una pregunta, no sé si sea descabellada, ¿no? O sea, cuando el coeficiente de reflexión es ¿qué?
el 180 es la reactancia es negativa, ¿cierto? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Puede No ser ne- positiva. Pues es que de hecho, la reactancia es cero, miren. Para que me dé 180, la reactancia tiene que ser cero. O sea, no es ni positiva ni negativa, justamente. Bueno, aunque hay algunos matemáticos que dicen que el cero es par y que el cero es positivo, ¿no? Entonces, pero pues complicado. Alguien dijo por ahí que el cero suma también. Bueno, saludes a la persona que me dijo que el cero suma. Está escuchando. Que la amo mucho. Que está sentada al lado. Bueno, entonces vea, señor. ¿Qué pasa cuando la resistencia y el... ¿Qué significa que la resistencia y la reactancia sean igual a cero? Que tengo un short circuit. Es decir, a ver sus clases de inglés, muchachos. ¿Y cortocircuito? Cortocircuito. Si la resistencia es cero y la reactancia es cero, eso significa que está en cortocircuito. Y si está en cortocircuito, nuestro coeficiente de reflexión nos da menos 1, porque esto es ZL menos Z0 sobre ZL más Z0. Entonces resulta que esto nos da ZL sería 0 menos Z0 sobre Z0, que nos da menos 1 y nos da, eso significa que es 1 ángulo de 80. ¿Cómo graficaríamos 1 ángulo de 80? Toma usted la longitud de 1, que es este radio de aquí, y el ángulo es 180. Empieza a medir aquí, aquí es 180, sería este punto. O sea, desde el centro hasta aquí, este sería nuestro coeficiente de reflexión. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Vamos al siguiente. Ahora, ¿qué pasa si tengo un circuito abierto? Un circuito abierto significa que la resistencia es infinita y que la reactancia es igual a cero. Esto significa circuito abierto. Si tengo circuito abierto, el coeficiente de reflexión me da 1, pero esta vez con ángulo de 0. Entonces, ángulo de 0, tomo una raíz aquí y aquí es el 0. Entonces, mire, en este círculo hay una particularidad. Este punto aquí, en este círculo, significa que está en circuito abierto. Y este punto de acá significa que está en cortocircuito. Esos son dos puntos que vamos a tener bien claros. Y ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si nosotros, mire, el ejemplo que nosotros tomamos, hablamos de que la impedancia característica es de 50 ohmios. Pero ¿qué sucede si justamente está acoplado? Es decir, que la impedancia de carga es exactamente igual a la impedancia característica. Es decir, que la resistencia vale 50, la reactancia vale 0. El coeficiente de reflexión es 0. ¿Dónde va a quedar ese punto? En todo el centro. Entonces, miren, estos puntos nunca se deben olvidar ustedes. En este diagrama que hemos hecho, en este plano en donde podemos dibujar nuestro coeficiente de reflexión, es este punto. El primero es donde está el circuito abierto, y el circuito abierto nos da que un coeficiente de reflexión tiene un valor de 1 y ángulo de 0, pero cuando es cortocircuito tiene un valor de 1, pero el ángulo es de 180. Y cuando la línea está acoplada es exactamente en el centro, cuando el coeficiente de reflexión vale 0 y el ángulo pues, no tiene ángulo, pues, por supuesto, un ángulo de 0. Pero A ver, tratemos de el último caso, ¿cómo es, profe? No lo entendí muy bien. cuando la impedancia característica es igual a la impedancia de carga. ¿Sí me entendió? ZL menos Z0 sería 0 y arriba ZL sobre Z0 sería 2 veces. O sea, 0 sobre 100, 0. Es este punto. 0 es el valor del coeficiente de reflexión. ¿Sí está claro? Vamos entonces a continuar. ¿Y qué es lo que quiero hacer, muchachos? Mire, yo voy a dejar fijo, voy a empezar a mirar cómo hago de esta expresión matemática. Voy a intentar hacer lo siguiente. Voy a dejar fijo R. ¿Qué pasa cuando R es igual a 1 y voy a empezar a variar, a tomar valores diferentes de X y voy a empezar a graficar esto? ¿Sí? Póngale atención. Es decir, voy a hacer variar la reactancia entre menos infinito
y más infinito. Y voy a dejar el valor de R en 1 y voy a empezar a hacer la gráfica. Para que ustedes la entiendan. Pónganle atención, por favor. Profe, alguien tiene prendido el micrófono. No se escucha bien. Gracias, muy amable. Voy a volver a repetir, mire. Voy a hacer la gráfica de diferentes coeficientes de reflexión, dejando como punto fijo R igual a 1 y haciendo variar X de menos infinito a más infinito. Y vamos a mirar cómo se ve ese coeficiente de reflexión. Entonces empecemos. Menos infinito, menos 10, menos 4, menos 2, menos 1, menos 0,5, 0, menos 0,1, 0, 0,1, 0,5, 1, 2, 4, 10 y más infinito. ¿Sí estamos? Y eso fue lo que hicimos nosotros en la deducción. Es decir, que cuando R es igual a 1, es un círculo que tiene como centro el 1, 0, que está aquí. Aquí está el centro. Y tiene como radio, un medio. Este radio es un medio. ¿Listo? Vamos a hacer el siguiente círculo. Con la resistencia igual a 0,5. ¿Cómo se vería? Menos infinito, menos 10, menos 4, menos 2, menos 1, menos 0,5, menos 0,1, 0 y así sucesivamente. Mire cómo va describiendo nuestros círculos dejando fijo R y variando X. ¿Sí? Esta circunferencia que tiene valor 1 significa todos los posibles valores que puede tomar la impedancia de 1 y lo que está variando en esa circunferencia, ¿quién es? La reactancia. La reactancia va variando por acá abajo negativo, pasa por aquí y por acá abajo positivo. Este círculo que se llama 0,5 es un círculo en el cual la resistencia es fija en 0,5 y lo que varía es la reactancia, por acá abajo positivo, por acá abajo negativo y por arriba positivo. Sigamos haciendo más circulitos. Vamos a hacer un círculo con 0,2 y empecemos a variar X. ¿Esto qué significa? Este es un círculo, bueno, aquí hay más, vamos a hacer un círculo con 2. Vamos a hacer un círculo con 4. Y ya. Entonces, miren, estos círculos que todos llegan, siempre están en este mismo punto. ¿Por qué razón? Porque ya les había dicho, todos arrancan en esto por la forma en cómo nos dio la expresión matemática. Vamos a tener diferentes círculos con diferentes valores. Estos círculos van a representar valores de resistencia de valor 4, pero cuya reactancia no la sabemos. Simplemente va cambiando por acá desde menos infinito hasta 0 y de 0 hasta más infinito. Y así sucede con estos diferentes. ¿Sí está claro? Entonces, estas son las posiciones donde la constante, la parte real de la impedancia son fijas. Aquí es 4, aquí es 2, aquí es 1, aquí es 0,5, aquí es 0,2 y el círculo de afuera es con R igual a 0. Si ustedes se dan cuenta, mire, cuando R igual 0 es el círculo de afuera, el que está negro. Y a medida que va empezando a tomar valores grandes, se va acercando acá, hasta que al fin se convierte en un punto cuando R es igual a infinito. Por eso es que yo les decía, este punto de aquí es cortocircuito y este punto cuando R es infinito, ¿qué quiere decir? Circuito abierto. ¿Hay alguna pregunta? Parece que no. A ver, ¿puede volver a decir lo que dijo ahorita, profe, para anotarlo? El círculo de afuera, el círculo negro, significa para los valores con R igual a 0, que tiene diferentes reactancias. R es igual a 0 en este círculo de acá afuera. En los círculos pequeños, a medida que va tomando valores, este es 0,2, este es 0,5, este es 1, este es 2, este es 4, puede ser 10, 15, 20, hasta infinito, se convierte en un punto, porque mire que el círculo, a medida que R va creciendo, el círculo es más pequeño y se va acercando más a este punto.
Y cuando es demasiado grande, el círculo ya tiene un radio tan pequeño que ya queda como en un punto. ¿Listo? Eso es lo que quería que entendieran. Valores de resistencia siempre positivos, no hay valores de resistencia negativos. Por eso todos esos círculos están metidos dentro de esta circunferencia y varían desde el círculo de afuera, que es cortocircuito, hasta un punto que se convierte en este punto de aquí cuando es circuito abierto. ¿Listo? Vamos a hacer ahora el caso subsiguiente, que es el caso en donde voy a dejar fijo el valor de X, es decir, fijo los valores de X y voy a empezar a variar R. R solamente toma valores positivos en esta expresión. Voy a variar R entre 0 y el infinito. Y voy a mirar qué gráfica me va a dar. Ya les dijimos que eran círculos, pero el radio varía de diferentes maneras. Entonces vamos a ver, vamos a darle valores a R. Desde 0 hasta el infinito. ¿Por qué no hacemos si ustedes se dan cuenta, esto es un cuarto de circunferencia? Los otros 3/4 están por fuera. Yo ya no los tengo que tener en cuenta porque no tienen sentido. Por eso solamente estamos tomando estos valores de aquí, miren. Que vuelve e inicia con R igual 0, donde es este punto, y se va acercando hasta acá hasta que R sea igual a infinito. Yo no sé si ustedes alcanzan a entender, miren. No tiene sentido el círculo por fuera porque arranca en este punto significa que la reactancia, espérate un momentico, Juan. En este punto significa la reactancia vale 1 y la resistencia vale 0. ¿Sí? Me voy hacia acá, la resistencia vale 0,2 y la reactancia vale 1. Me voy a este punto, aquí la resistencia vale 0,5 y la reactancia vale 1. En este punto, la resistencia vale 1 y la reactancia vale 1 y así sucesivamente hasta que me voy acercando otra vez a este punto donde la reactancia vale 1 y la resistencia vale infinito. ¿Hay preguntas? Me voy a hacer ahora con el X igual a -1 y voy a empezar a variar la resistencia desde 0 hasta infinito y ahí nos dan estos puntos, mire. Los mismos, pero en la parte de abajo. Sí, señor. Aquí lo único que cambia es que en este punto, este punto que fue el que empezamos, aquí en este punto, mire que es donde concuerda este círculo de afuera que es resistencia igual a 0 y este punto de aquí es además de ser la resistencia igual a 0, la reactancia vale -1. Este punto de aquí significa que la reactancia vale -1 y la resistencia vale 0,2. Aquí en este punto la reactancia vale 1 por este lado y por este lado la resistencia vale 0,5. Aquí en este punto que es bonito, aquí vale -1 la reactancia y 1 vale la resistencia. Aquí vale -1 la reactancia, 2 la resistencia, -1 la reactancia, 4 la resistencia, -1 así hasta que llega nuevamente aquí, que es cuando R vale infinito, pero la reactancia vale -1. Vamos a seguir haciendo más gráficas y, perdón, voy a hacer más gráficas. Es que estoy devolviéndome, Esta ya la hicimos, ahora vamos con diferentes valores de X y listo, ahí terminó de hacerlo. Mire, ¿qué es lo que quería hacer esto? Es decir, aquí empezó a darle diferentes valores a X. En este caso, aquí mire, X vale 0,2,
aquí vale 0,5, aquí vale 1, aquí vale 2, aquí vale 4, aquí vale 10, y al final del asunto termina también llegando en este punto a x igual a infinito. Pero también hay posibilidades de ser negativos, menos 0,2, menos 0,5, menos 0,1, menos 1, perdón, menos 4, menos 2, menos 4, menos 10, y así sucesivamente hasta que en últimas aquí llega a este punto. En este punto, x va a valer infinito y r va a valer infinito y x va también a valer infinito. Este es el punto que llamamos circuito abierto. Y este punto de acá, cortocircuito. ¿Por qué razón? Porque r y x son igual a 0. Mire, si usted se va dando cuenta, estos son pedazos de circunferencias, pero que solamente estamos tomando un pedacito de la circunferencia. Aquí se alcanza a ver que es una circunferencia, pero aquí cada vez que va haciéndose más grande y va tendiendo a 0, cuando sea 0, va a ser esta línea de aquí. Cuando sea 0, va a ser esta línea de aquí. ¿Listo? Entonces, creo que está claro. Este diagrama es el que nosotros le denominamos carta de Smith, a razón del señor P.F. Smith, que fue el que empezó a hacer este análisis que estamos haciendo nosotros, y gracias a él fue el que les complicó la vida a ustedes con este diagrama. Así que ya vamos a entender. ¿Qué es la carta de Smith en últimas? La carta de Smith es una forma de graficar el coeficiente de reflexión en términos de la resistencia y de la reactancia normalizadas. Y con él podemos hacer muchas cosas, muchas cosas. Podemos empezar a analizar algo que es importante, y es esto, mire. La circunferencia de arriba, de aquí para acá, mejor dicho, Es inductivo. esta parte significa que es inductiva. ¿Por qué? Porque la reactancia es positiva, y la parte de acá abajo, la reactancia va a ser negativa porque es la reactancia es negativa, por lo tanto es capacitiva. Entonces la carta tiene esas particularidades. Otra forma de analizarlo es que si yo cojo un círculo de estos, estoy dejando fijo la resistencia, y si me muevo hacia allá, me estoy volviendo más inductivo, y si me vuelvo hacia acá, me estoy volviendo más capacitivo, ¿sí? Si yo tengo una impedancia Z sub 1 y me muevo sobre un círculo de resistencia fijo, entonces voy a buscar una impedancia de entrada más inductiva y una impedancia de entrada más capacitiva. A eso es lo que se refiere, ¿sí? Y lo mismo sucede con la impedancia hacia acá abajo. Si me voy hacia allá es más inductivo, si me voy hacia acá es más capacitivo. Esta es la impedancia de entrada que estamos tratando de analizar. Ahora, si yo me pongo en un semicírculo de valor fijo y me voy desde este punto hacia este punto de acá, me estoy volviendo más resistivo, correcto, más resistivo. Y si me voy hacia afuera, menos resistivo. Eso es lo único que cambia. Esa es la situación. Profe, ¿y un diagrama con más valores? Claro que sí, porque es que aquí está muy grueso, ¿no? Muy grueso está, es decir, no podría haber más valores, ¿no? Se emocionó, falla. Sí. No podría haber haber más valores, y lógicamente esto debe ser más tupido. De alguna manera, miren, muchachos, para que no se les vaya a trastocar mucho el cerebro con el Smith chart, con la carta de Smith, es que de alguna manera ya no es la forma de ubicar los puntos, no es coger X así, Y así y X así, ¿sí o no? Usted, cuando yo le digo ponga en el plano cartesiano 1.1, lo que usted hace es ir a buscar diferentes líneas aquí hasta que le dé 1, esta vale 1, entonces coge esta, y luego coge diferentes líneas acá a buscar la línea que valga 1, y entonces esta vale 1, si aquí vale 1 y aquí vale 1, entonces este es el punto 1,1, ¿sí o no? Esto es en un plano cartesiano, y para uno es muy común, entonces simplemente coge aquí, para ubicar el punto 1.1, se va en el eje X, marca el 1, y se va sobre la misma paralela, que es paralela a esta raya de acá, sobre esta paralela va y busca el punto 1 en y a la intersección de los dos nos da el punto 1.1. ¿Qué es lo que sucede en este diagrama de Smith o carta de Smith? En este diagrama de Smith o carta de Smith,
La diferencia está en que usted no debe seguir una línea, sino que va a seguir un círculo. Un círculo. Entonces yo, por ejemplo, les digo a ustedes, en este plano cartesiano, por ahora, y solo por ahora, bueno, ubíqueme el punto 1,0.5. 1 en resistencia. Entonces tiene que irse al círculo cuyo radio sea 1 en resistencia. Este. Profe, cambia el color del puntico. ¿Cómo lo cambio? Ah, ya. Pongámosle azul. Entonces, mire, si yo me voy en esta circunferencia, o sea, si yo quiero ubicar, por ejemplo, yo les digo, ubíqueme el punto resistencia 1 más J 0.5. Entonces, ¿qué debe hacer? Usted debe ir a buscar, esto es en resistencia. Entonces va y busca el círculo cuya resistencia sea 1. Entonces va a ser todo este círculo, mire, todo este círculo. Todo este círculo. Y va a buscar la intersección con la circunferencia de 0,5. ¿Está abajo? No, está arriba. Entonces, mire, 0.5 es esta. Voy a tratar de rayarla aquí. Es esta. Y el círculo es este. Perdonarán que mi circunferencia es muy... Sí, hoy me acabo de utilizar mucho mi mano, entonces me queda un poco torcido. La intersección de las dos va a ser el punto que yo estoy buscando. Este será mi punto 1 más J 0.5. El punto en donde estas dos curvas ¿qué? Se cruzan. Intersecta. Eso sí. intersecta. Entonces, mire, este es el punto que yo busco. ¿Listo? Entonces, así es en la carta. No es un plano, digamos, es una forma de ver las cosas, pero es con curvas, ya no es con rectas como en un plano cartesiano. Esa es la diferencia, no es más. Profe, usted nos va a mandar un PDF de esta carta como para imprimirla. Yo ya se la mandé. A usted ya se la mandé hace rato. En la plataforma ya está la carta de Smith. Hace rato. Goloso, Sohan, goloso. ¿Quiere que se la mande otra vez? No, envíemela mejor, profe. Qué peligro No. que lo mande entonces. La patología. La experiencia, esa es la voz de la experiencia. Bueno, entonces miren, la carta de Smith contiene varias cosas interesantes y son estas. Mire, primero están los puntos rojos o las circunferencias rojas y partes de unas circunferencias, que las circunferencias nos indican la resistencia y que estas partes de esta circunferencia nos indican la reactancia, que para arriba es reactancia inductiva y para abajo reactancia capacitiva. Pero también tenemos círculos concéntricos, estos sí van en este punto, van todos en el punto 00. ¿Y estos qué significan? Que usted están relacionados los coeficientes de reflexión, miren. Y adicionalmente, recuerde que el coeficiente de reflexión también depende del SWR, del Station Wave Relation, el voltaje del láser. Sin burlarse, fue puchica, no. Vuelvo a decir, Station Wave Relation. Entonces, no, Relation no, es... sí, sí. Relación de onda estacionaria, lo que el señor Juanito le gusta que le digamos ROE. En español más bonito suena que SWR. Relación de onda estacionaria. ¿Listo? Entonces, en esta circunferencia nos caben todos esos datos, porque mire, si están relacionados y aquí está el coeficiente de reflexión, pues de alguna manera también debe estar en la carta eso. Entonces, Le en la cabe carta... todo, profe. Sí, claro. Entonces, en la carta, ¿qué nos va a caber? Como dijo el señor Juanito, nos van a caber o podemos graficar o podemos dejar o mirar las posiciones de mejor dicho, de impedancias normalizadas, tienen que ser normalizadas, porque si no son normalizadas, pues no caben aquí, normalizadas. También nos cabe el coeficiente de reflexión y su ángulo, y también nos cabe la relación de onda estacionaria. Entonces, mire qué bonito el asunto. No, vamos a tener en ¿Cómo esta sería la relación de onda estacionaria, profe? ¿Cómo sería? Es un círculo. Es un círculo. Es un círculo común. Pero, o sea, no sé, no entiendo. O sea, la parte de la, ¿qué es? Del coeficiente
se me fue. Es el círculo, ¿cierto? Con el ángulo. Y la relación de onda estacionaria, ¿cómo la tomaríamos en relación a? La relación donde... No, pues es que todavía no les estoy explicando cómo ubicarle. Yo solamente quiero que por ahora me entiendan qué es lo que podemos hacer en la carta de Smith. Y ahorita sí ya empezamos a hacer ejercicios para mirar cómo hacer. Una cosa importante es que... Sí, señor, tranquilo, no se me acelere. Aquí tenemos una cosa importante, mire. Cuando usted se mueve en la carta de esta manera, es decir, a favor de las manecillas del reloj, va hacia el generador. Y si usted se mueve en contra de las manecillas del reloj, va hacia la carga. ¿A eso qué me refiero, muchachos? Ese cuento de que hacia dónde voy. Lo que pasa es que, mire, nosotros tenemos nuestro, vamos a hacer nuestro monacho acá. Y aquí tenemos nuestra impedancia de carga. Vamos a ver qué es lo que hacemos en nuestros sistemas. Nuestra impedancia de carga. Entonces, uno de los problemas o de las cosas normales que nos enfrentamos es encontrar aquí la impedancia de entrada, ¿sí o no? La impedancia de entrada. ¿Sí? Usted quiere encontrar la impedancia de entrada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted puede normalizar esta carga, ubicarla en la carta y dirigirse hacia dónde. Esa dirección de aquí para allá es hacia dónde. ¿El generador? Hacia el generador, porque aquí está el Hacia generador. la... Hacia el generador. Aquí está el generador, mire. Está conectado aquí. Entonces, puedo ubicar en la carta esto, ¿sí? Lo interesante de la carta es que esta circunferencia, no sé si ustedes se acuerdan, que hay una parte en la que dijimos que esta distancia L minúscula, la distancia de la línea, está en función de lambdas, normalmente, ¿no? O sea, yo le puedo decir, ¿se acuerda que hicimos ejercicios que decían 0,5 lambdas, 0,2 lambdas, 0 no sé qué lambdas? Entonces, nosotros podemos expresar esto en lambdas y resulta que yo puedo hacer, en esta carta puedo hacer esa situación. Entonces, ubico la Z suele, digamos Z suele, pongámosle de otro color porque resulta que azul también lo usó entonces vamos a ponerle este verdecito. Entonces digamos que yo ubico mi carga acá. ¿Listo? Esta es mi Z sub L. Esta es Z sub L en la carta. Y entonces yo le pido a usted, por favor, si la línea de transmisión es 0,2 lambdas, ¿cuál es la impedancia de entrada? Entonces usted se debe mover hacia dónde? Hacia el generador. Es decir, se tiene que mover hacia acá. ¿Cuánto? 0,2 lambdas. Eso ya les voy a enseñar cómo se hace. 0,2 lambdas. Cuando ya me muevo 0,2 lambdas, entonces hago una raya desde aquí hasta acá y voy y encuentro sobre esta circunferencia, que es la relación, el coeficiente de reflexión, y él me va a dar aquí, en ese punto, la impedancia de entrada. Entonces, si ven, esto es lo que nos sirve la carta para calcular impedancia de entrada, para calcular relación de onda estacionaria, para calcular coeficiente de reflexión, para Profe, calcular... pero esa línea sería hagamos de cuenta, los 0,2 lambdas hasta 0, ¿cierto? No, desde mi punto, desde mi Z sub L, desde mi Z sub L hacia el generador me vuelvo 0,2 lambdas y ahí Y desde, encuentro ese- mi entrada. y desde esa distancia, digámoslo así, entonces de 0,2 lambdas, la raya que hacemos es a 1, ¿cierto? No a uno, no a uno, A 0. a la relación de onda estacionaria que nos haya dado. ¿Sí me entiendes? No a uno. Habría que mirar el ejemplo. Es que cuando ya empecemos a ver ejemplos ya van a aclararse más las cosas. Mire, lo que yo les decía era esto, mire, que esto debe haber una escala que está relacionado en que al final del asunto, la carta, una vuelta a la carta es lambda medios. Una vuelta a la carta es lambda medios. Y esta carta debe tener de alguna manera, se me perdió el punto, allá. ¿Dónde estás? Listo. Es decir, ella debe tener una escala afuera que me diga cuántas lambdas me voy a mover, pero lo único que sí le puedo decir es que una vuelta, toda esta vuelta que le dé yo a la circunferencia, significa lambda medios. Toda una vuelta que le dé, eso significa lambda medios. En la carta de Smith, una vuelta es lambda medios.
¿Qué más les digo? Bueno, esto también ocurre con las admitancias. Esto también ocurre con las admitancias. Entonces va a pasar lo mismo, yo puedo normalizar mi admitancia, hacer, bueno, yo no quiero complicar por ahora con esto, pero pues la carta de Smith significa que yo podría hacer los círculos rojos de resistencia y inductancia y también los círculos verdes en donde van a estar la conductancia y la susceptancia. Entonces, pero igual no me interesa complicarles mucho la vida, pero bueno, hay esto. Quiero mostrarles estas cosas, hay muchas cartas de Smith, hay muchas, y hay muchas formas de hacer estas cosas, no les vayan a decir, esto es el yin yang, esto no es ningún yin yang, esto es allí ya, y mire, entonces tenemos nuestra carta de Smith y vamos a empezar a hacer nuestros diferentes ejercicios. ¿Qué más quería mostrarles sobre esto? Sencillamente que tenemos la carta, yo no sé si ustedes se puedan meter en este momento en la plataforma y visualizar la carta que yo les envié. Si quieren, de igual manera, yo voy a tratar de mostrarles cómo se va a ver una carta de Smith. Para que empecemos a analizar varias cosas y la empiece a estudiar, básicamente, ¿no? Cuando yo me refiero a que la empiece a estudiar, quiero decir que usted debe estar en capacidad de analizar varias cosas. Entonces, ya como vieron la carta, les voy a mostrar cómo se ve la carta de Smith realmente ya. Es esta. ¿Sí? Voy a empezar, por ejemplo, aquí, por ejemplo, a mostrarle la parte de arriba. Aquí dice la carta de Smith completa. Esto es un diseño en blanco y esta está por este especialista. Mire, fue hecha esta carta. Ahí están los derechos de autor. Importante. Bien. Entonces, miren, lo que les decía, si usted mira, vamos a hacer un vistazo general de la carta. Lo que les decía, mire, todos estos círculos concéntricos, usted alcanza a ver círculos concéntricos, muchos círculos concéntricos, son el valor de la resistencia. Y si usted ve todos estos círculos hacia afuera, mírelos, son los valores diferentes de diferentes reactancias. Aquí de arriba positivo inductiva y acá abajo capacitiva. Vamos a ver más cerca. Acerquémosla un poco la carta para que usted empiece a mirar. En la carta hay una escala, mire, esta escala de aquí abajo es la que nos indica los valores diferentes de resistencia. Pero no, ojo, que esto no es lineal, ¿no? Lo que yo les decía, miren, por ejemplo, si usted toma la resistencia igual a 3 ohmios, a 3, la resistencia 3, R igual a 3, es este círculo, miren. Pues aquí ya no lo puede, aquí hay un círculo donde se corta, porque es que ya hacerlo se vuelve muy visiblemente difícil de hacerlo. Pero este es el círculo de radio 3, mire. Entonces aquí está, mire, aquí usted puede mirar el radio, la resistencia 0, la resistencia 0 es el círculo de afuera. Y aquí empieza 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 9, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, hasta que llega aquí, que es infinito. ¿Listo? Y lo mismo sucede con estos pedazos de circunferencia, pero las escalas de las reactancias, vamos a hacerlo un poco más pequeña, las escalas de la reactancia están sobre la parte externa de la carta, para poder mirar. Entonces agrandemos un poco y aquí está, mire. Entonces recuerde que el eje es 0. Aquí está 0,1, mire, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 3, 4, 5, 10, 30 y 50 también. Eso para lo de arriba. Y para lo de abajo, 50, 20. Aquí no va a parecer que es negativo, ¿no? Pero sí debería ser negativo. Pues lógicamente usted sabe porque abajo es negativo. 50, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 8, 1, 6, 1, 4, 1, 2, 1, 0, 9, 0, 8, 0, 7, 0, 6, 0, 5, 4, 0, 3, 0, 2, hasta que llega a 0, que es este punto de 0. ¿Listo? Entonces, eso es para que se familiaricen. Aquí sobre este eje están los diferentes, la escala de las resistencias.
Aquí sobre el eje de afuera está la escala de la reactancia, tanto arriba positiva inductiva, abajo negativa capacitiva. ¿Sí? Les voy a decir, por ejemplo, yo creo que eso lo tienen que entender ustedes, que es el cuento de interpolar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, digamos que yo voy a poner un ejemplo y les digo, la resistencia me dio a mí, para que entiendan esta escala, ¿no? La resistencia me dio a mí 0,65. Entonces resulta que usted dice, no, pero ¿cómo la voy a ubicar? Si aquí está 0,6 y aquí está 0,7. Entonces usted ya sabe, mire, si aquí hay una raya que está entre las dos, ¿a qué equivaldrá esta raya? Pues a 0,65. ¿Sí? ¿Sí estamos, muchachos? Se me durmieron otra vez. Solo Sí, ahí, Sí, profe. En ahí lo silencio. estamos captando. ¿No se han dormido? Clarísimo. Bueno, listo. Entonces, mire, por ejemplo, en este lado la escala está bien, o sea, ya está diferente. Aquí, este grueso, uy, Dios mío. Esta línea gruesita de aquí ¿Te es emocionó, no, 0,4 y profe? esta... Sí, total. 0,4 es la más gruesita y 0,5 es la más gruesita. Pero mire que aquí hay estas pequeñas rayitas aquí. Pues, ¿qué va a significar? Si hay 1, 2, 3, 4 y 5, significa que cada uno, ¿cuánto vale? 0,40 y 0.05. ¿Por qué me lo aumenté un 0? Ah, ya. No, 0,05 no es. 0.01. No, 0,1. tampoco. No, 02. 02. 0,2, sí, señor. ¿Y aquí qué será? Entonces, si aquí es 0,4, 0.4, a ver, si aquí es 0,4, aquí va a ser 0,42, 0,44, 0,46, 0,48 y 0,5. ¿Listo? Y acá también. Acá está más pulida todavía, mire. Porque acá es 0 y acá es 0,1. Y aquí hay 1, 2, 3, 4. Aquí sí cada una vale 0,1. Entonces aquí sería 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09 y 0.1. Y aquí también, miren, aquí hay 10, aquí vuelve a ser de 2, aquí vuelve a ser de 0,5 y aquí ya se vuelve aquí más difícil de manejar. ¿Por qué razón? Porque aquí va en pasos de 0,1. Entonces, 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, hasta el 2, mire. Y aquí en adelante ya le toca es 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3, y aquí lo mismo, 0,2, 0,3, 0,4, 0,0, ¿sí? Así sucesivamente. Entonces, para que se den cuenta que a medida que usted se está acercando demasiado a este punto, se vuelve más difícil hacer la interpolación, es decir, ubicar nuestros diferentes puntos. Pero creo que ya más o menos lo entendieron. Lo mismo sucede con la reactancia, ¿no? A medida que la reactancia, miren, vamos a la reactancia también tiene sus cuadritos, mire. Entonces, por ejemplo, mire, aquí en este punto empieza en 0 y acá está 0,1, pues cada punto va a ser 0.01, 0.02, 0.03, hasta 1, aquí está 0,2, perdón, hasta 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y así sucesivamente. Entonces, ya hemos visto cómo ubicar, ya podrían ustedes, en teoría, con lo que les he dado ahora, ubicar cualquier valor de R y de X normalizado. Lo pueden ubicar fácilmente. ¿Cómo hacen? Primero ubiquen el punto en R, después... Profe, y los circulitos por fuera de la carta. Espérese, ya voy para allá. Este señor está afanadísimo, le gusta como todo, rapidín. Precoz. Un rapidín. Rapidín y todo, y ya es papá. Bueno. Eh, entonces, aquí, bueno, listo. Entonces, ya hemos ubicado, o sea, que con lo que les acabo de explicar, ustedes ya saben cómo ubicar R's y X en esta carta. Pero también les hablé de que se pueden ubicar o que uno se puede mover en la carta en razón de la posición en la línea de transmisión. Y entonces aquí están estas escalas, miren. Las escalas están claramente, yo he encontrado una carta en español, de hecho creo que la tengo por aquí, voy a buscarla de un segundo. Pues para los que no creen, se olvidan Pero los que van a salir de este curso bilingües.
Sí, los que no les gusta. Yo por aquí tenía una carta en español, pero bueno, no la... Al Sogan que le gusta manejar las lenguas. ¿A quién? Johan Coral que dice que maneja la lengua bien de bilingüe. Ah, La sí. lengua bilingüe. ¿Cómo se maneja la lengua bilingüe? Pero espere, yo les voy a mostrar por aquí una cartica que me encontré en español. ¿Dónde estará? No. Bueno, igual si no, ¿qué les digo? No sé dónde estará. Entonces, igual es muy sencillo de entender lo siguiente. Miren, aquí en esta escala de acá dice wavelength tower generator. What? I don't understand your pronunciation. No, así no nos trate, profe, por favor. Wavelength Güey, ¿quién? Güey, ¿quién? tower generator. Por favor, me traduce, señor bilingüe, vecino mío. Vecino mío de piso, porque usted está en el segundo y yo estoy en el primero. Qué pena, estoy ocupado. Oh. Is. Alguien que traduzca, por favor, entonces esto, ¿qué es lo que quiere decir? Dice, longitudes de onda hacia el generador. Mire, la flechita para allá significa que es hacia el generador. Y en la parte de abajo dice... Hacia la A carga. la carga. wavelength ¿Qué? toward... No, No te me... yo sé que lo dice hacia. No, man, Tower. lo va a descarga, güey. Tower es Asia. Toward es hacia, claro. Y wavelength es longitudes de onda. Wavelength, no, pues, ¿Cuál esa man. lengua? Longitud. Wavelengths, longitudes de onda. Entonces, estos son longitudes de onda hacia la carga y estas longitudes de onda hacia el generador. Entonces, como yo les había dicho que una circunferencia completa es lambda medios, ¿cuánto es un medio? 180. No, fue puto. Media vuelta, entonces. Uno dividido entre 2, ¿cuánto da? 0.5. Exacto, 0.5. Entonces, mire, aquí las longitudes de onda arrancan en 0 y empieza 0,4, 0,5, 0.05, 0.06, 0.7, 0.8. Voy hasta acá, aquí voy en 0.12, 0.13, 0.14, 0.25, 0, acá 0.25, que sería un cuarto, ¿cierto? Y si sigo 0.27, 0.28, 0.30, 0.31, aquí llego a 37, 38, 40, 40, tengo 45, 47, 48 y llego al punto a 0.5. ¿Qué quiere decir? Que mire, toda esta escala de afuera son las escalas de los valores hacia el generador en longitudes de onda. Y hay otra escala más abajo que es hacia la carga, pero tiene el mismo efecto, pero empieza a contar el 0 desde aquí. 0 hacia acá, hacia acá, hacia acá, 0.04, 0.05, 0. Mire que están las dos escalas. Voy por acá al 0.25, acá los dos valen 0.25, acá empieza el 1 a sumar y el otro a restar. Ya voy en 0.37, 0.38, 0.41, 0.42, hasta que llego nuevamente a 0.5. Entonces están las dos escalas. Adicionalmente, también aparece, por supuesto, los grados. Los grados están medidos del 0 a partir de aquí. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, llego aquí hasta 90. Alguien me dice, ¿y estos 45 qué son? No sé, ni me importa. Aquí llego a 180. Yo esta de acá no la utilice. Yo no sé esto por qué será, la verdad, no tengo ni idea. Aquí ya llega a los 180 y entonces pone negativo, menos 70, menos 170, menos 150, acá abajo será menos 90, que es normal. Y acá, ¿qué será ese? ¿Qué, bro? Esta escala de acá abajo, si no sé qué será, esa de menos Como menos 90, menos 80.
Sí, yo no tengo ni idea, pero listo. Entonces, si ven las escalas, usted puede aquí encontrar entonces varias cosas. Ya nos hemos dado cuenta de varias situaciones. Primero, puede ubicar los círculos de aquí son las resistencias. Estos pedazos de círculo de acá, reactancias inductivas y abajo capacitivas. Se puede mover hacia el generador y el generador significa que hay una vuelta que es 0,5, 0,5, ¿sí? Y lo puede hacer hacia la carga y hacia el generador, como usted le guste. ¿Qué más les digo? Miren que también la carta de Smith tiene abajo una serie de escalas. Y estas escalas sí que son bien importantes que las tengamos en cuenta. Mire, acá aparece la primera y la más importante de todas. Station Wave Relation. Relación de onda estacionaria en español, ROE. Aquí arriba la consigue en términos de números enteros. La escala arranca en este punto. Usted debe debe medirla desde este punto. Por eso aquí dice center. Uy, juepuchica, se me está torciendo mucho la lengua, que es que hice ayer. Center. Entonces, aquí tiene Hola, guardárame galletas, no, mijito, no es que me voy a acabar todo el paquete. Ya se acabó todo, ya. No, juepu. No, 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 no. Bueno. Le toca ir a comerse otra. No, seamos. A partir de aquí coge el centro y usted con una regla, con un compás o con lo que quiera empieza a medir y le da 1, 1.1, 1.4, 1.6. Esto es el valor de la relación de onda estacionaria. Y esto está relacionado, valga la repetición, con el hecho de que, ¿se acuerdan en el centro yo que les dije que quedaba? Esta gráfica aquí, exactamente este punto, en el centro, ¿qué era? Cuando Z de L era igual a ¿quién? A Z0. 0. Es decir, cuando está acoplado. ¿Qué obtenemos cuando está acoplado? La misma carga de entrada. ZL. ¿Quién me llama? Espérate. Ah. No, me lo baja, pero si no. Entonces, cuando ZL es igual a Z0, eso significa que la línea está acoplada. Y entonces mire lo que sucede. Ese punto es. Aquí no puedo rayar, hermano. No. Ese punto es exactamente, si ustedes lo ven y tuvieran En una el- recta aquí, es exactamente el centro de la carta. En editar, ¿dónde dice editar? Ah, sí. Ah, sí, ve. Entonces, mire, es exactamente. Uy, esto está muy grueso, hermano. Amplíe la carta en esa parte, pues. Bueno, entonces, bueno, lo que importa es que miren, aquí si usted se baja, este va a ser el centro de la carta. Entonces, yo acá, este punto, pues ustedes me van a entender, este punto da exactamente en el centro de la carta. Y mire, ¿cuánto vale? Si ZL es igual a Z0, estoy acoplado. Y si está acoplado significa que la relación de un estacionario vale ¿cuánto? Si es el valor Cero. máximo o el valor mínimo. ¿Cómo que 0? Entonces, ¿cuánto vale? 1, señor. Pero el 1 está más allá, profe. No, 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 no. Es que aquí pues es el 1 es este punto. Este es el 1.1, mire. 1.2, 1.4, O sea, el que está 1.5. en el centro es 0.5, profe. No, el que está en el centro es 1. 1. No, no, y del centro al lado hay otro. O ese no lo tomamos en Ah, cuenta. este es 1.05. Este es Ah, 1.1, este es 1.15, este es 1.2, este es 1.3, este es 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y así sucesivamente hasta que llega al infinito. ¿Cuándo daba SWR infinito? Cuando está en cortocircuito y cuando el No. coeficiente de reflexión. Ah, perdón, sí, en cortocircuito, ¿no? sí, en corto.
en cortocircuito y la relación de onda estacionada nos daba infinito cuando ZL era demasiado grande. Abajo están DBS, yo esto no la voy a utilizar. Aquí está el coeficiente de reflexión en pérdidas, pues también va a estar el coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión lo tomamos en onda de voltaje y de corriente es este, miren, entonces cuando la línea está acoplada, el coeficiente de reflexión vale 0 y aquí vale 0. Y va creciendo a medida que vamos a ir saliendo de la escala hasta que llega a ser igual a 1. Y eso es lógico y normal. Coeficiente de reflexión de voltaje o de corriente, entonces cuando está en todo el centro es 0, pero a medida que va creciendo llega a su máximo, que es 1, que recuerden que este hecho es el valor del círculo. Vámonos para este lado. Para este lado tenemos las pérdidas por el coeficiente de pérdidas de la relación de onda estacionaria. Esto yo no uso esto. El coeficiente de transmisión también, esto no me interesa. El coeficiente de transmisión entre voltaje y corriente, esto no me interesa. Estas escalas yo casi no las uso, no las usamos. Y ni mucho menos eso en términos de decibelios, ni la relación, ni onda estacionaria, pico constante, no sé tampoco. Pero sí es importante. Entonces, no sé si tienen alguna duda, ¿qué más quieren verle a esta carta? Ahí está completo, ya es empezar a usarla. No sé si alguien quiera preguntar algo más, está claro. Creo que he hecho la descripción de lo más detallado y lo más sencillo posible para que nos demos cuenta y cómo podemos empezar a usar esta carta para nuestros diferentes ejercicios. ¿Está claro, muchachos? Profe, ¿me dan permiso para ir al baño? Hijo de pucha. Vaya, por favor, muchacho. Vaya, mijito. No vaya a que se le revienten las... Permiso, profe. Que se va a cambiar la toalla higiénica, dicen por acá, no sé. ¿Qué fue? Ah. ¿Listo? Entonces, creo que es suficientemente claro. Por favor, descargue, ¿no? Pues acá me dice el vecino que no, entonces no sé. Pero, ¿qué les digo? Lo más importante es que pues ya empecemos a usarla, ¿no? En estas condiciones, pues yo espero, de verdad, muchachos, de que ustedes descarguen la carta. Si tienen la posibilidad de imprimirla, pues imprímanla. Si tienen la posibilidad de imprimirla en una impresora láser, pues háganlo mejor de esa manera. Si la vecina tiene una impresora, pues vaya donde la vecina, imprima, pero no se quede con la vecina y pues busquen cómo imprimirla. Necesito un compás de los buenos, una regla grandecita y voy a ver cómo empezamos a hacer los ejercicios utilizando esa Escuadra carta. también, ¿no, profe? Sí, escuadra. ¿Usted no que estaba en el baño, pues? Pero ya llegué, pues, profe. Sí, el rapidín también para eso. Señores, ¿dudas, preguntas entonces? Voy a detener la grabación, ha sido un placer entonces para los señores del mundo que ven estas clases tan agradables y cómicas. Disculpe que a veces se pone un poco verde la situación, pero es que una reunión de 5 hombres jóvenes, el único tema de conversación a veces suele ser ese, porque tienen ciertas patologías, dice. Gracias, señores, y continuamos. Patologías homosexuales de todos.